necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Desesperado por ti, desesperado por ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Muy buenos días para todos en este día sábado, que bueno, el Señor nos regala. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y también de poder compartir su palabra por medio de este canal en YouTube, y que bueno es que vos puedas recibirlo y bueno, también disfrutarlo, porque la palabra de Dios es como medicina para nuestros huesos. Y justamente estamos viendo el Nuevo Testamento, donde vemos tantos milagros del Señor Jesús. Y bueno, vamos a ver el resumen desde esta semana, desde el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 2. Vemos que el Señor se encuentra con alguien que sufre una enfermedad, que era hidrópico. Y nos pregunta el estudio, ¿qué significa hidrópico? Hidropesía es una retención anormal de líquido en el cuerpo, especialmente en el vientre, es decir, mucha hinchazón. Y lo que vemos acá en esto que el Señor hace con esta persona, que era un joven, que se acerca a Él, es que Él le sana de esta hidropesía. Y vemos, dice: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y Él, tomándole, le sanó y le despidió. Para el Señor no habían obstáculos para poder hacer libre a una persona. Y acá estamos hablando de enfermedad. Seguramente alguno que quizás está pasando o ha pasado de enfermedad sabe lo terrible que es vivir con una enfermedad. Este hombre recibió la libertad por medio de Jesús en su cuerpo. Y la pregunta 2 dice: ¿con qué versículo resumiría la parábola encerrada en Lucas 14, del 7 al 11? Bueno, lo que quiere decir acá el Señor es que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús sigue dando sus enseñanzas en el capítulo 14, versículos 26 y 27. Nos hace esta pregunta: ¿quién puede ser discípulo de Cristo? Puede ser discípulo aquel que esté dispuesto a aborrecer a su padre, a su madre, a su familia, a sus hijos, hermanos y aún también su propia vida. Debe llevar su cruz cada día y seguirle. Claro, cuando nosotros lo vemos así parece difícil, pero cuando lo miramos al Señor, nada es difícil, porque el amor de Jesús nos cautiva y todo se hace mucho más liviano. El Señor pide que nos rindamos y le entreguemos todo, y te puedo asegurar que Él se encarga del resto. Bueno, también en el capítulo 16, versículo 9, tenemos este texto que dice: yo os digo, dice el Señor Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué serían las riquezas injustas? Bueno, es todo lo que podamos hacer en este mundo. Porque
ustedes saben que todo esto va a pasar, dice la palabra. Y todos los que creemos en el Señor, creemos en una eternidad, en la cual nosotros, desde nuestras acciones, aquí en la tierra, estamos ganando en el reino celestial. Es decir, que a Dios no se le pasa nada por arriba. Todo lo que vos le entregues al Señor, lo que hagas por Él, Él lo recibe y Él está acumulando tesoros para que el día que nos vayamos con el Señor, bueno, Él te pueda dar todos tus galardones. Por eso habla de riquezas injustas. Las de la tierra son injustas, porque el reino de Dios es el reino justo y en el cual nosotros tenemos que mirar. Pero dice que hagamos amigos por medio de estas riquezas injustas. Lo más importante es que reciban la salvación del Señor. Tenemos una reflexión muy linda acá, dice: en buenas condiciones para que el Señor me pueda usar. Sacado del capítulo 16 de San Lucas, ustedes pueden leerlo desde el versículo 10 al 13, habla acerca de que el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Si en las riquezas injustas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Antes de servir al Señor, uno debe haber sido fiel en las cosas terrenales, como por ejemplo obediencia a los padres, responsable en los estudios, buena administración en el dinero, responsable en el trabajo, siendo fieles al cónyuge, a la familia, bueno, etc. Hay quienes quieren servir al Señor sin tener en cuenta este pasaje, pero el fracaso es grande y si hay fruto, no es bueno. El Señor pone primero las responsabilidades naturales de cada persona. Si en ellas demuestra lealtad y fidelidad, también lo mostrará en las cosas del Señor. Por eso, ¿quiere servir al Señor? Pónganse en carrera y comience por obedecer este texto. El fruto no puede verse de un día para el otro. Comience hoy, mañana el Señor considerará su fidelidad y lo llamará a servirle. Amén. Bueno, también nos encontramos con esta hermosa historia en el capítulo 16, bueno, que el Señor nos deja una enseñanza del rico y Lázaro. Es muy interesante lo que pasa acá. Ustedes pueden leerlo porque es larga la enseñanza que el Señor les quiere dejar a todos sus oyentes. Pero fíjense que nos hace buscar el significado de Lázaro. No sé si ustedes lo encontraron, yo lo encontré. El significado es el ayudado por Dios, o Dios es mi ayuda. Y luego, bueno, en la pregunta 8, del capítulo 17, versículos 3 y 4 dice: ¿qué hay que hacer si alguien peca muchas veces contra nosotros y luego se arrepiente? Bueno, la palabra del Señor es clara y dice que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 en el día, es decir, siempre. Nos quiere dar a entender eso. Así como nosotros queremos ser perdonados por el Señor, también nosotros tenemos que perdonar. Y en el capítulo 17 también vemos que el Señor sana a 10 leprosos instantáneamente. Y vemos que solamente uno de ellos vuelve a agradecerle. Qué increíble, ¿no? Qué terribles que somos los seres humanos. Qué fácil nos olvidamos de las bendiciones de Dios. De 10, solo uno volvió a agradecerle. Que el Señor nos ayude y no seamos así, sino que siempre seamos agradecidos por todo lo que el Señor nos da. Vamos un poquito más adelante, en el capítulo 18, ¿cuál es la enseñanza de la parábola de la viuda y el juez injusto? Esta parábola nos da mucho ánimo, ¿no? Porque es una viuda que insistentemente va a pedirle al juez que le haga justicia, pero el juez no tenía ninguna intención. Pero como fue tan perseverante en pedir y lo terminó cansando, que por cansancio le dio lo que le pedía. Y bueno, el Señor nos da esta enseñanza. Siendo Él un juez injusto, si le otorgó lo que quería, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, quien nos ama, no nos dará todo lo que le pidamos? Por eso ese es el ánimo para nosotros, que el Señor nos dice: pronto les hará justicia. Esto está en San Lucas 18, versículo 8. Así que recordá, pronto el Señor te va a hacer
justicia. Bueno, después tenemos esta enseñanza del fariseo y el publicano, los dos están orando, pero hay uno que, tiene una actitud muy como altiva o como llamando la atención de sus palabras, y sin embargo el publicano lo único que hacía era humillarse delante de Dios y reconocía que era un pecador, él se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y la pregunta del Señor es, en el estudio, ¿no? ¿Qué actitud aceptó Dios? ¿La del fariseo o la del publicano? Y qué hermoso es que el Señor lo que ve siempre es la actitud del corazón, porque de la boca para afuera podemos decir tantas cosas. El fariseo no escondía nada, porque públicamente él se enorgullecía de su buen testimonio, de que no era como los otros. Sin embargo, dentro de él había un orgullo terrible, y el publicano lo único que hacía era pedirle perdón y humillarse delante de Dios, reconociendo que necesitaba su perdón. Por eso la actitud que Dios aceptó es la del publicano, porque se humillaba y se reconocía pecador. De esa manera siempre nos tenemos que acercar delante del Rey de Gloria, el que tiene misericordia sobre nuestras vidas, pero siempre Él acepta un espíritu humilde, un espíritu sencillo, un espíritu que se doblega ante su majestad. Y si nosotros venimos con altanería, es muy difícil, casi yo les podría decir, es imposible que Dios obre, porque Dios obra en los que se humillan. Bueno, encontramos en el capítulo 19 esta historia de Zaqueo, y hay algunas preguntas. ¿Quién era? Era un publicano. Un publicano significa un cobrador de impuestos, y era rico por medio de ganancias deshonestas. Lo que él quería era conocer a Jesús. Se había enterado de la fama de Jesús, de todo lo que Jesús había hecho, y él quería conocerlo, quería ver. Pero el problema que él tenía es que era pequeño, entonces se subió a un árbol sicómoro y desde allá arriba está mirando a Jesús pasar. Pero lo más impactante de esta historia es que no es que Zaqueo está ahí observándolo a Jesús, sino que Jesús se da vuelta y lo mira. Pero esa mirada fue más que una mirada, fue una mirada que tocó el corazón de Zaqueo, donde Zaqueo se dio cuenta que estaba ante la presencia del Mesías, del Señor, y es ahí donde Zaqueo se ve con esa necesidad de poder encontrarse con Jesús. Pero Jesús lo que le dice es: Zaqueo, bajate, apúrate, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y creo que esa es la invitación de Jesús para todos nosotros siempre. Él quiere estar en nuestra casa, Él quiere estar en nuestro ser, gobernando y ayudándonos para que no tengamos ningún vacío, para que seamos completos en Él. Y fue de esa manera que Zaqueo se arrepintió y empezó a devolver todo lo que había robado, y empezó a ver una actitud en Zaqueo que nadie podía entender. Solamente el Señor puede hacer eso. Y también es responsabilidad de la Iglesia que nosotros oremos por aquellos que cometen tantas injusticias, aquellos que están robando, que nosotros sabemos que obran mal, pero nosotros tenemos que orar por ellos para que pase lo que pasó con Zaqueo. Lo que pasó con Zaqueo fue que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado, y eso lo hace Dios. Nosotros no lo podemos hacer, pero Dios puede traer convicción de pecado. Imagínense si Dios trae convicción de pecado y todos los que han robado empiezan a devolver todo lo que han robado. Qué tremendo sería, ¿no? Dios puede hacerlo, como lo hizo con Zaqueo. Dios sigue tocando los corazones, pero siempre nosotros tenemos que confiar en la obra del Señor. Qué bueno que es el Señor. Y bueno, acá hay un texto muy importante, porque dice: ¿para qué vino Jesús a la tierra? Terminando esta historia de Zaqueo, y dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el ministerio del Señor Jesús. Qué bueno es nuestro Señor, ¿no? En el capítulo 19, más adelante, encontramos que Jesús, mirando a Jerusalén, se pone a llorar. Jesús lloró. Claro, ¿por qué llora? Porque él sabía lo que venía. Él llora porque sabía que iba a ser destruido el templo, que iba a ser destruida la ciudad. ¿Y por qué iba a pasar todo esto?
porque ellos no habían reconocido el tiempo de la visitación de la salvación para esta ciudad. Ellos hacían lo que querían. Recordemos que no reconocieron a Jesucristo como su Mesías, inclusive hasta el día de hoy. Siguen esperando que venga su Salvador por primera vez, cuando nosotros creemos en la segunda venida. Pero la segunda venida no va a ser con esa humildad y esa sencillez, sino como Rey de Gloria, con una majestad increíble que Jesús va a traer, y seguramente vamos a quedar asombrados si es que somos arrebatados, si somos parte del arrebatamiento, ¿no? Dios solamente lo sabe, el día y la hora, nadie lo sabe, solamente nuestro Padre Celestial. En el capítulo 21, versículo 34 al 36, encontramos estos textos que hablan acerca: mirad también por vosotros mismos, dice el Señor Jesús, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, lo que estoy hablando recién, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, sencillamente este texto es un llamado de atención para todos nosotros al hecho de entender que el Señor Jesucristo vendrá a llevar a los suyos con Él, y que siempre tenemos que estar preparados. ¿Están preparados todos los que están escuchando este video? Y si no estás preparado, tienes que ponerte a cuentas con el Señor y hacer lo que el Señor te está pidiendo. Sencillamente eso, para que vos tengas paz en esta tierra y para que luego te vayas con el Señor. El Señor nos llama la atención a cuidar de nuestras vidas, de que se llenen de lo mundano. Tenemos que cuidarnos de no convertirnos en personas que siempre amemos el mundo y lo terrenal, porque sabemos que esto va a perecer y no es lo que tenemos que amar. Tenemos que amar el reino del Señor. Debemos llenarnos de Dios, debemos llenarnos de su palabra, de oración, de lo que alimenta lo espiritual, pero que provenga de Dios y no de otro. Tomemos conciencia de decir: estamos preparados para encontrarnos con el Señor cuando Él lo disponga. Amén. Vamos a San Lucas, capítulo 22, versículo 27. Dice un ejemplo para imitar al Señor Jesús. ¿Cómo estaba Jesús entre sus discípulos? Él estaba como el que sirve. La pregunta 2 dice: ¿qué quería hacer Pilato, el gobernador, con Jesús? Bueno, ya acá estamos llegando el tiempo antes de que Jesús muera. Pilato quería soltarle porque no encontraba delito en él. Pero la gente pidió que soltara a Barrabás. Y Barrabás era un homicida, era un ladrón. Ahora vemos que el que da consejo a Pilato para que Jesús sea crucificado fueron los mismos sacerdotes. Qué tremendo, ¿no? El juicio de Dios sobre ellos va a ser tremendo. Y nos pide que pongamos las últimas palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? Jesús dijo antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quiénes fueron los primeros en enterarse de que Jesús había resucitado? Bueno, fueron las mujeres. Las primeras en enterarse que había resucitado: María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo. Y ellas les contaron a los 11 de que Jesús había resucitado. Qué hermoso, ¿no? De que las mujeres hayan tenido ese lugar especial. Es que yo creo que las mujeres estaban ahí esperando que esa palabra se cumpliera, que Jesús había dicho: es necesario que por 3 días el Hijo del Hombre muera, pero Él se levantó y venció la muerte, y esa victoria hoy es nuestra victoria. Terminamos el libro del Evangelio de San Lucas y vamos a San Juan. El Evangelio de San Juan, bueno, vamos a ir rápidamente porque son muy sencillas las preguntas del libro de San Juan. En el capítulo 1 habla del verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces dice la pregunta: ¿qué significa verbo? Significa logo, significa palabra, es la acción hecha
real. Jesús, la palabra hecha carne, hecha real en este mundo. ¿Quién es el Verbo? Bueno, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Jesús está desde el principio, que Él es Dios. Desde el principio, Él es la palabra hecha real. ¿Quién es la luz y la vida? Es Jesús. ¿Y quién dijo Juan el Bautista que era Él? Juan era la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, acá encontramos algunas preguntas muy sencillas que seguramente ustedes pudieron responder. Y dice Juan 3, versículo 30, que lo memoricemos y que lo tengamos en cuenta este texto. Es necesario que el que crezca, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué significa eso? Que Cristo crezca en mí y que yo, Damaris, mi carne, muera, para que Él viva en mí y para que yo pueda hacer todo lo que Él tiene como propósito para nuestras vidas y que es lo más hermoso que te puede pasar. Bueno, acá hay una reflexión muy interesante que habla acerca de la madurez espiritual, porque Jesús hace esta confrontación. En el capítulo 3, versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entendemos aquí que muchos de los que oían al Señor no comprendían muchas de las palabras que Él les anunciaba. En esta oportunidad el Señor está hablando con un maestro de la ley de Israel. Era Nicodemo. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de que oye un mensaje o lee la Biblia y no comprende? ¿Le ha pasado? Bueno, a medida que maduramos y crecemos en conocer a Dios, Él nos va confiando cosas mayores. Es como los padres con sus hijos, que no pueden hablarle de todos los temas de una vez, sino que lo hacemos en la medida en que ellos van creciendo. Si nosotros crecemos en conocer a Dios y vamos madurando, esto es, oímos al Señor con atención, lo obedecemos, nos comprometemos más con Él y con su obra y somos cada vez más responsables. Entonces el Señor no tendrá ningún inconveniente en confiarnos cosas que hoy quizás no nos puede confiar. Mientras más cerca estemos del Señor y mejor caminemos con Él, Él nos va a ir hablando cosas más profundas y nos dará un alimento más sólido. Por eso necesitamos crecer, necesitamos madurar. No seamos una iglesia de bebés espirituales, sino una de creyentes maduros. No viejos, sino maduros. Que creen y viven su palabra, que pueden soportar adversidades y crisis y mantenerse en pie. ¿Cuánto creció usted en este último año? ¿Se analizó un poquito? ¿Se ha hecho más fuerte? ¿Cuánto creció en el conocimiento de Dios? Que el Señor nos ayude a que siempre podamos nosotros estar en la voluntad del Señor, creciendo en Él y madurando en el Señor. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 34, del cual dijo el Señor que era su comida: hacer la voluntad del Padre y terminar la tarea que le encomendó hacer. ¿Cómo sanó el Señor al hijo del oficial del rey? Bueno, por la palabra. Dio la palabra: ve, tu hijo vive, y así fue sanado. ¿Qué beneficios tiene el que oye la palabra del Señor y cree? Qué importante esto. Pasa del estado de muerte espiritual a vida y tiene vida eterna. Qué hermoso es poder vivir siempre bajo la guía de la palabra del Señor. Y vamos un poquito más a Juan, capítulo 7, versículo 7. ¿Por qué el mundo aborrecía al Señor Jesús? Dice, porque el Señor testificaba, predicaba que las obras del mundo eran malas. Escriba, dice, las palabras que dijo el Señor el último y gran día de la fiesta. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo llamó el Señor a los judíos que no creían en Él y querían matarlo? Esto está en el capítulo 8, versículo 44. Les dijo que eran hijos del diablo. Jesús se enojaba, fíjense. El Señor sabía, le
atención de ellos y sus corazones. Y por eso los llama hijos del diablo. Y bueno, acá encontramos cómo se llama Jesús a sí mismo. En el capítulo 6:35, el pan de vida. En el 8, versículo 12, la luz del mundo. Jesús dijo que Él era la puerta de las ovejas. Capítulo 10, versículo 7. Y también en el versículo 11 dice que Él es el buen pastor. Todo eso lo encontramos en el Señor. Y llegamos a Juan capítulo 11, donde su amigo Lázaro muere. ¿Cuántos días estuvo muerto Lázaro? 4 días. ¿Y qué hizo el Señor para resucitarlo? Bueno, en primer lugar pidió que corrieran la gran piedra de la entrada del sepulcro. Luego oró al Padre, dándole gracias por siempre oírle. Y luego ordenó a Lázaro, le dio una orden, el que estaba muerto, que saliera de la tumba. Y así fue que Lázaro resucitó. Tremendo milagro. Es el único que vemos que después de 4 días fue resucitado. Bueno, acá encontramos en el capítulo 12, del 4 al 6, está bien explícito cuál era la tarea de Judas Iscariote. Él era el tesorero del dinero que le daban al Señor y siempre robaba de allí. Y en el capítulo 12 también, del 24 al 26, encontramos esta palabra rápidamente, ya voy terminando. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Bueno, aquí el Señor nos compara con el grano de trigo. Este no tiene mayor valor si está guardado, pero si es enterrado y muere, entonces es de gran valor porque da fruto, se multiplica y sigue dando fruto. ¿Cuánto nos cuesta poder comprender, hermanos, y llevar a la práctica este pasaje? Personalmente creo que el Señor está esperando por sus hijos para que se decidan a dar este gran paso. Alguna vez prediqué acerca de cuando la muerte es beneficiosa y al final cientos de creyentes estaban en el altar diciendo: Señor, aquí estoy para morir como el grano de trigo, porque quiero llevar fruto para la gloria de tu nombre. Creo en la sinceridad de quien se acerca al altar para rendirle su vida al Señor, pero el tiempo manifestará y evidenciará si aquella oración y decisión fueron sinceras o no. Todos sabemos que es más fácil decir que hacer, y creo que aquí se libra el gran conflicto. La falta de determinación es el gran problema. Empezamos a calcular el costo de morir y lo que tengo que dejar como hábitos, costumbres, vocabularios, pecados muy guardados, orgullo, carácter, el dominio sobre mi vida y mis cosas, etc. Nos parece que es demasiado y quizás hasta ni vale la pena. Cuando pienso en el Señor y en todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí, me doy cuenta que estoy siempre en deuda con Él. Y no pretendo pagarle al Señor con nada ni con todo. Sencillamente digo: Señor, si tanto hiciste por mí y tanto me diste, lo menos que puedo hacer es obedecerte hasta la muerte. Cuando pienso en esto y oro de esta manera, el morir ya no es tan difícil. Aparte me es conveniente, porque esta clase de muerte redunda en mayor vida. Nadie que dé algo al Señor dejará de recibir su recompensa. Nadie que muera a su yo y a sus planes y a su misma vida pierde algo. Por el contrario, Dios siempre gana. Con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Es mi experiencia y me encantaría que fuera la tuya también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de palabra, de enseñanza, tu vida misma, Señor. Todo lo que prometieron en los profetas anteriores, las profecías que estuvimos viendo, se cumplen en el Nuevo Testamento y sabemos que otras se seguirán cumpliendo. Ayúdanos, Señor, a morir, a poder, Señor, dejar nuestras vidas en tus manos para que podamos crecer en tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que muchos puedan determinarse en este tiempo, obedecerte, seguirte y amarte con todo el corazón, porque vale la pena buscarte a ti, Señor. Tú eres el deseado de nuestra alma. Te amamos con todo nuestro corazón y queremos servirte por siempre y para siempre hasta el día que nos vayamos con vos por la eternidad. Ayúdanos, Señor,
a poder seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y no dejes de estudiar la palabra. Nos volvemos a encontrar acá los sábados estudiando la palabra, pero mañana domingo tenemos nuestra celebración por la mañana, ¿sí? A las 10 de la mañana nos encontramos todos en Avenida Calchaquí 4836. Dios te bendiga. Chau, chau.